Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Lucas. Ha sido una gran bendición. ¿Estás de acuerdo? Ha sido un evangelio sumamente reconfortante. Bueno, el capítulo que hoy vamos a estudiar juntos, tenemos uno de los pasajes más bellos en los evangelios. Tenemos un pasaje que describe la misión y la identidad de Jesús. Cuando Jesús entra en la sinagoga y lee parte del rollo de Isaías y describe su misión en los términos de aquel que viene a traer salvación, liberación, buenas noticias para los pobres, los que están en tinieblas, los que están prisioneros, los quebrantados de corazón. Pero, ¿cómo llegamos a este momento en la historia? Bueno, recordemos un par de cosas. El Evangelio de Lucas, escrito evidentemente por este autor, Lucas, el médico amado, el historiador, nos narra la historia de Jesús en Lucas. Él es el autor de Lucas y Hechos, pero Lucas, el tomo 1, nos narra la historia de Jesús, poniendo en orden todas las cosas y mostrándonos especialmente que Jesús es el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Entonces, así es como funciona Lucas. En el capítulo 1 y 2, que sería la introducción de este libro, tenemos historias paralelas sobre el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. ¿Recuerdas algunas de estas historias? Pasamos algunas semanas atrás, mi pastor estuvo enseñando la historia de Zacarías y Elizabeth y la espera del nacimiento de Juan el Bautista. Un matrimonio que no podía tener hijos y que Dios visita y les permite tener la llegada de este profeta Juan. Pero también tenemos la historia de María, ¿verdad? Y cómo se anuncia que por el poder del Espíritu ella concebiría al Salvador. Así que estas historias sobre el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús comienzan a preparar la escena para la llegada del ministerio de Jesús. Y es así como en una segunda sección, desde el capítulo 3, que comenzó ya un par de semanas atrás, capítulo 3 hasta el capítulo 9, tenemos la historia del ministerio de Jesús en Galilea. Varios capítulos centrados específicamente en el ministerio de Jesús en Galilea. Y tienen una misión muy importante para mostrarnos a nosotros. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que viene a traer salvación. Ese es el propósito de estos capítulos. Por eso, en el capítulo 4 al principio, la semana pasada, Emanuel Palacio estuvo la noche del miércoles pasado con nosotros. ¿De qué trató el capítulo? De Jesús, quien en el capítulo 3, bautizado, identificado por Dios mismo como el Hijo de Dios, ¿recuerdas? Viene el Espíritu que desciende como paloma. Juan el Bautista dice que este es el elegido. Él no se siente digno de bautizarle, pero ahí está Jesús, identificándose, siendo bautizado. Y este mismo Espíritu, en el capítulo 4, que predicó Emanuel, ¿a dónde le lleva? Al desierto a ser tentado, a enfrentar la misma tentación que nuestros primeros padres enfrentaron en el jardín del Edén, pero también Israel enfrentó en el desierto. Y ahí donde la humanidad cayó e Israel cayó, ¿qué sucedió con Jesús? Venció a la tentación. El mismo Espíritu que lo identifica como el Hijo de Dios. ¿Recuerdas? Satanás precisamente cuestiona esto en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y así Jesús pasa la prueba. Él es el Hijo de Dios. Y después, este mismo Espíritu que le ha identificado como el Hijo de Dios y que le ha llevado a ser probado en el desierto, es quien le da el poder para comenzar su ministerio. De eso trata esta segunda parte del capítulo 4, el comienzo del ministerio de Jesús. Y se va a centrar Lucas en una escena muy particular. Primero nos va a dar un resumen. En el verso 14 y 15 nos va a dar un resumen de lo que Jesús ha estado haciendo en Galilea. Pero después de esto vamos a ver a Jesús especialmente en la sinagoga en Galilea, en una sinagoga en Nazaret, comenzar su ministerio diciendo que Él es el cumplimiento de la esperanza del Antiguo Testamento, especialmente las buenas noticias de salvación que Dios ha prometido.
Entonces vamos a centrarnos ahí. Mira, primero el resumen del ministerio de Jesús empoderado por el Espíritu en Galilea. Dice el verso número 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ok, ¿qué nos dice este resumen? Bueno, algunas ideas aquí. Número uno, Jesús sirvió, es decir, ministró, es lo que significa la palabra ministerio o ministrar, significa servicio. Jesús sirvió al Señor y sirvió a los habitantes de Galilea, pero lo hizo de una manera particular. Lo hizo lleno del Espíritu Santo. Es una de las primeras ideas que vemos en este resumen. Eso nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, pero en su ministerio terrenal dependía del Padre, dependía del poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su misión. Ahora, ¿sabes? Vamos a estar en Lucas un buen ratito. Ya vimos Hechos en la sobremesa, pero vamos a estar en Lucas un buen rato. Te recomiendo algo. Digamos, déjame dejarte un par de tareas esta noche. Una de ellas es la siguiente. Cada vez que encuentres una mención al Espíritu Santo en Lucas, circúlala o subráyala. Es algo que Lucas enfatiza constantemente, no solo en Lucas, sino en Hechos. Es muy importante para Lucas que tú y yo observemos este detalle. Es el Espíritu de Dios el que está empoderando a Jesús. Ahora, ¿quién es este Espíritu de Dios? Bueno, lo conocemos en la Biblia como la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo que en las primeras páginas de Génesis, aunque no se le menciona como el Espíritu Santo, lo vemos al Espíritu de Dios creando, trayendo orden de donde hay desorden, trayendo una creación bella. Y más adelante en el Antiguo Testamento vemos al Espíritu llevando a cabo la voluntad de Dios, ejecutando sus planes y revelando la voluntad de Dios al pueblo de Israel a través de los profetas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, se nos revela aún más del Espíritu Santo y aprendemos que es este precioso, dice el Evangelio de Juan, consolador, otro llamado como Jesús para estar al lado del creyente. Dice Jesús en Juan capítulo 16, 14 al 16, que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, es Dios mismo y su presencia que vienen a fortalecer al creyente y capacitarle para servir y dar testimonio. Y evidentemente en Lucas aparece como aquel que capacita a Jesús para llevar a cabo su misión. Y más adelante en Hechos, este mismo Espíritu es el que empodera a la iglesia y le capacita para hacer la obra de Jesús. Podrías decir lo siguiente. En Lucas aprendemos las cosas que Jesús dijo e hizo por medio del Espíritu. En Hechos aprendemos las cosas que Jesús siguió haciendo por medio de la iglesia a través del Espíritu. Así que qué detalle tan interesante. Dependía del Espíritu siendo Dios. En su encarnación, en su ministerio terrenal, Él dependía del Espíritu. Ahora, ¿qué más subraya este resumen? Bueno, subraya el hecho de que Jesús estuvo sirviendo especialmente en una región, en Galilea, y que su fama se difundió. Lo hacía enseñando en las sinagogas de ellos. Y era, dice, glorificado por todos. Aquí la palabra glorificar es una palabra que significa dar la alabanza y los elogios más grandes que puedes dar. De hecho, en otros pasajes, esta palabra aquí, glorificar, significa literalmente alabar a Dios. Así que están dándole los elogios más importantes a Jesús. Y lo hacen como una respuesta ¿de qué? Dice, de escucharlo enseñar. Entonces esto también es muy, muy interesante. Porque muchas veces, no sé si te pasa a ti, pero como que asociamos a Jesús y su ministerio con milagros. Ahora, evidentemente Jesús estuvo haciendo milagros. Cuando Juan el Bautista tuvo una
un momento de duda acerca de Jesús y mandó a preguntar si él era el Mesías o tenían que esperar a otro, que es lo que Jesús le mandó a decir. Jesús le mandó a decir, pues díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, el reino de Dios es proclamado. Vayan a decirle esto. Así que claro, el ministerio de Jesús está relacionado con milagros. Pero el ministerio de Jesús no solamente son milagros. De hecho, podrías decir que en el Evangelio de Lucas hay un balance entre las señales que hace Jesús y las enseñanzas de Jesús. Gran parte de lo que hizo Jesús en su ministerio terrenal fue enseñar. Eso es muy importante que podamos tenerlo presente, porque lo vamos a ver en Lucas. Jesús constantemente se detenía a enseñar. Y de esta forma podríamos decir que su misión como el Salvador, proclamando las buenas noticias, eran por un lado anunciar, enseñar, proclamar las buenas noticias, pero por otro lado llevar esas buenas noticias al sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos. Las señales no eran otra cosa sino punteros, indicadores que lo que estaba enseñando Jesús acerca de su identidad y su misión es verdad. Jesús había enviado a Jesús como el Salvador. Y ahí están las señales, identificándole. Podrías decir que las señales funcionaban como una especie de credenciales mesiánicas. Porque cualquier persona podría levantarse y decir que Él es el Mesías, ¿ok? Pero ¿qué podría probar que Él realmente es el Mesías? Bueno, las señales que hacía Jesús. Especialmente hay una gran señal. Cuando termine su ministerio en Galilea, después que, interesante, déjame mencionarlo de una vez, Jesús comienza su ministerio en Galilea y la gente lo elogia. Pero su ministerio en Galilea termina con los líderes y la multitud rechazándole, acusándole de ser un blasfemo. Vamos a llegar a esa parte en algún momento. Y es ahí donde en algún momento, terminando su ministerio en la región de Galilea, los líderes le dicen, pues si eres el Mesías, demuéstralo, haz una señal más. Y Jesús dice, suficiente, han tenido suficientes señales, no más. Hay una sola señal, una única señal más que se les dará. Dice la señal de Jonás. Tiene que ver con la resurrección de Jesús. Esta es la gran señal que vindica a Jesús como el Mesías, después de que lo crucificaron como un engañador y Dios lo ha vindicado como el Hijo de Dios. Por eso Pedro, en el libro de los Hechos, en su primer sermón público, lo que dice Pedro es, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó, demostrando y haciendo de Jesús quien es el Señor, el Cristo, el Señor sobre Israel. Entonces ahí está el ministerio de Jesús. Pero, ¿por qué en Galilea? Bueno, acompáñame al pasaje paralelo a esta porción. Lucas no nos da muchos detalles de lo que sucedió en este resumen, pero en Mateo descubrimos un poco más de lo que estaba haciendo Jesús comenzando su ministerio. En todos los evangelios, después de la tentación, comienza el ministerio de Jesús. Es decir, en los sinópticos, en todos los evangelios sinópticos, que son Marcos, Lucas y Mateo. Entonces, acompáñame en Mateo capítulo 1 y ahí encontraremos un poquito más de información de lo que estaba sucediendo. Capítulo 4, perdón, les dije capítulo 1. Capítulo 4, mira lo que sucede con Jesús después de la tentación. Es el verso número 12, capítulo 4, verso 12. Dice así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvía a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Ok, toma nota esto de dejar Nazaret, porque eso es justo lo que vamos a ver en Lucas en un momento. Ok, pero Jesús, Nazaret es una aldea muy chiquitita. Como 500 personas vivían en Nazaret, un pueblo insignificante dentro de esta región de Galilea. Y Jesús de Nazaret viene a una ciudad un poco más importante, Capernaum.
tenía una de las sinagogas más grandes en Galilea, en Capernaum. Dice, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Pero Mateo nos dice por qué razón Jesús eligió Galilea. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué Galilea? Verás, lo menciono ahorita porque también en Lucas sale a colación. En Isaías, ¿sabías que Isaías es llamado la Biblia chiquita? Son 6 capítulos. Y la primera mitad de Isaías corresponde mucho con el mensaje del Antiguo Testamento y la última mitad de Isaías corresponde con el Nuevo Testamento, los últimos capítulos. Y Isaías es este profeta que habla de la gran misión que Israel, como la familia de Dios, había recibido. ¿Cuál era la misión de Israel? Dios había llamado particularmente a Israel a una misión, era su privilegio. Israel tenía que ser luz para las naciones. Cuando las demás naciones vieran a Israel y su relación con Dios, tendrían que ver quién es el gran Dios que trae salvación. Pero Israel había fracasado en esa misión. Por lo tanto, Isaías dice que Dios había depositado esa misión en un representante de Israel. ¿Cómo se llama ese representante? El Mesías. Y por eso esta sección de Isaías se le conoce como los cánticos del siervo de Dios. En estos, el siervo de Dios asume esta responsabilidad de ser luz para las naciones. Y por eso, justo esta porción de Isaías habla de cómo esa luz iría a los lugares más oscuros y de tinieblas y de oscuridad, a la tierra de donde los gentiles que no conocen a Dios y viven fuera de la voluntad de Dios, ahí es donde Dios quería llevar las buenas noticias. Y ahí está Jesús, yendo a Galilea de los gentiles, llevando su luz, llevando esperanza. ¿Y cuál era el mensaje entonces que Jesús predicaba? Pues mira el verso 17. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué dice ahí? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, más adelante en esta historia, mira lo que hace Jesús. Aquí está llevando el reino de Dios al predicar, ¿verdad? Al anunciar. ¿Cuál es su mensaje? Arrepiéntanse, reconozcan el reino de Dios, vengan a ponerse bajo su reinado. Pero mira lo que sucede en el verso número 23 de este mismo capítulo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, como Lucas, ¿verdad? Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Arrepiéntanse, crean en el mensaje del reino. Y también sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Es decir, Jesús está teniendo un éxito tremendo en una región donde mucha de la población no son judíos. Está teniendo un gran éxito su mensaje. ¿Por qué digo esto? Porque justo en el comienzo de este ministerio, entrando a la sinagoga, vamos a ver el gran rechazo que recibe Jesús de los de casa. Pero quienes están dispuestos a oír el evangelio es una multitud de personas inesperadas. Entonces, bueno, ahí está Jesús llevando el mensaje. Bueno, regresando a Lucas, ¿ok? Ahí está el resumen. Jesús, lleno del Espíritu, recorriendo Galilea, anunciando la buena noticia de que el reino de Dios ha llegado por medio de él, llamando al arrepentimiento y sanando las enfermedades como parte de esta labor de compasión, pero también anunciando que Él es el Mesías que ha traído el poder de este reino.
Entonces, mira el verso 16. Lucas de este ministerio, digámoslo así, si esto fuera un álbum fotográfico, ¿ok? De todas las escenas en Galilea, Lucas toma una muy importante en el comienzo, en Nazaret, y la pone aquí. La fotografía la amplía y te la quiere mostrar, porque hay algo tan importante que tú y yo tenemos que saber sobre quién es Jesús. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Y conforme a su costumbre, dice, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Pequeña pausa. Ahí está Jesús, en Nazaret. Nazaret es el lugar no donde nació, sino donde creció. Es esta pequeña aldea insignificante en el mapa y sobre todo para esos tiempos. Ahí Jesús creció. Y no solamente creció, se congregaba. ¿Ok? A lo mejor no te habías puesto a pensar en esto, pero ¿sabías que Jesús, déjame ponerlo así, iba a la iglesia? Se congregaba. Eso es lo que era la sinagoga, la iglesia. La palabra sinagoga es muy similar, o el equivalente en griego es la palabra eclesia, que es la asamblea de los que se congregan o se reúnen. ¿Cuándo surge la sinagoga en la historia de Israel? Bueno, cuando la nación de Israel, por su pecado, su rebelión, su constante corrupción, Dios trajo una disciplina sobre ellos. Terminaron exiliados. Primero el reino del norte por los asirios conquistados y luego el reino del sur, un remanente quedó exiliado en Babilonia. Una tragedia. El templo destruido, este remanente arrancado de su hogar y ahora plantado en una tierra donde adoran ídolos. Pero sin embargo Dios estuvo ahí con este remanente. Y es ahí donde, sin tener un templo, sin tener sacerdotes que ofrezcan sacrificios, surgió la necesidad de congregarse y leer las escrituras. Esa es la historia de la sinagoga. Y después del regreso del exilio, la sinagoga continuó siendo un lugar. Sobre todo había fuera de Jerusalén, que era el corazón, el centro de donde estaba el templo, fuera, pues las sinagogas servían como un lugar donde se podían reunir para estudiar las escrituras. El único requisito es que hubiera al menos 10 hombres. Y en estos lugares lo que se hacía era como un servicio. Había recolección de ofrenda, había adoración, había cuidado de los necesitados, leían las escrituras, las estudiaban y las compartían. Eso es lo que sucedía en la sinagoga. Era un centro para la comunidad donde se leían y se estudiaban las escrituras. Claro, algunas sinagogas eran más importantes que otras. La sinagoga de Nazaret era muy pequeña, ¿okay? Muy pocos habitantes. Ese es el lugar donde Jesús creció. Conocían a Jesús. Lo vieron congregarse todos estos años. Y ahora viene Jesús comenzando su ministerio y se le da la oportunidad de leer una porción y exponerla. Dice que se le dio el libro de Isaías. Ahora, no pienses, en ese tiempo no tenían esta preciosa tecnología que tenemos nosotros el día de hoy, el libro. Aunque, chisme celestial, quienes lo pusieron de moda fueron los cristianos, ¿sabías? En el mundo antiguo se leían todavía pues los rollos. Pero como los cristianos copiaban tanto los manuscritos bíblicos y los copiaban y los juntaban, comenzaron a recopilarlo en forma de códice. Esto se le conoce como un códice. Y es así como hicimos popular el formato del libro. Así que cuando dice aquí libro, no pienses en un libro, piensa en un rollo. Un rollo que no tiene versículos, es decir, no tiene numeritos ni capítulos, sino que tenías que memorizar dónde estaban las porciones, ¿ok? ¿Te imaginas? Si así nos cuestan los versos de Navegantes, ¿verdad? Cuesta trabajo memorizar. Los que han tomado el discipulado de Navegantes saben a lo que me refiero, ¿verdad? No sé por qué
diría mi pastor, nos memorizamos las canciones, los teléfonos. Bueno, a lo mejor el día de hoy ya no tanto los teléfonos, ¿no? Pero nos memorizamos un chorro de cosas, pero cuando se trata de versículos, se nos resbala, ¿verdad? Pero imagínate, ahí está Jesús con el rollo del profeta Isaías. Algunos comentaristas creen que era el rollo del profeta que tocaba. Algunos otros creen que Jesús eligió el rollo del profeta Isaías. Ahora, en ese tiempo, es una de esas cosas que uno dice, deberíamos volver a los viejos tiempos. En ese tiempo, el predicador se sentaba y la audiencia se levantaba. Por eso digo que hay que volver a los viejos tiempos. Ahora uno es el que está parado y ustedes están ahí cómodos. No es cierto. Pero la audiencia estaba levantada, el expositor se sentaba en una especie de banco, leía la porción y la explicaba. ¿Ok? Ahí está Jesús. Ahí está su aldea, ¿ok? Que lo vio crecer. Han visto a Jesús crecer. Es el hijo del carpintero José. ¿Ok? Y toma Jesús el rollo y lo va a leer. Y esto es lo que va a leer. ¿Ok? Mira, presta atención. Verso 18. Va a leer Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si tu Biblia tiene referencias, quizás dice ahí Isaías 61, 1 y 2. Eso es lo que leyó Jesús. Ok, todo bien, eso era normal. Cualquiera en la sinagoga, los hombres tenían la oportunidad de abrir algún rollo de la escritura y leerlo. Dicen los norteamericanos, so far so good, ¿okay? Todo bien. Pero lo que es sorprendente es justo lo que va a decir Jesús después de esto, ¿ok? Presta atención. Verso 20. Enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto es una bomba atómica en este momento. Está explotando en la mente de todos las palabras de Jesús. Jesús acaba de atribuirse un pasaje que habla, ¿te acuerdas? De los cánticos del siervo, de aquel representante de Israel, el cual llevaría la luz a las naciones. Bueno, en el pasaje de Isaías, este representante, el Mesías, sería el instrumento por el cual Dios traería completa libertad y restauración a su creación. Establecería un reino definitivo de justicia y de paz. Y Jesús acaba de leer ese texto y acaba de decir, esta es mi misión. Yo soy ese. Esta es mi misión. He comenzado la misión. ¿Ok? Es lo que está diciendo Jesús. Él es este siervo ungido por el Señor. Es lo que significa ahí el 18. ¿Recuerdas? Palabras del Espíritu. Hay que circularlas, subrayarlas, no lo olvides. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. En el Antiguo Testamento, ¿qué significa ser ungido? Ser el elegido para una tarea especial. Ya sea los sacerdotes, los profetas, los reyes, o en este caso, este no es solo un ungido, es el ungido, ¿ok? Es el elegido por Dios. Aquel llamado por Dios para ser el instrumento de justicia, ¿ok? Ahora, en el tiempo de Jesús, déjame decirte que los judíos anhelaban la aparición del ungido. Vivían bajo la opresión del Imperio Romano. El Imperio Romano no solamente era una molestia en el sentido económico y político porque los oprimían, aunque les daban cierta libertad, los oprimían, les cobraban una cantidad de impuestos brutales. La gente estaba fastidiada de esos impuestos, pero también era una situación espiritual para ellos.
¿Por qué Dios permitía que una nación pagana que adoraba ídolos estuviera en la tierra de Dios, oprimiendo a su pueblo? Bueno, una de las razones a lo largo de la historia bíblica es Dios había permitido esta situación sobre su pueblo. Así que distintos grupos en Israel buscaban liberarse del yugo de Roma. Anhelaban liberación, anhelaban al Mesías. Pero ¿cuál era su concepción de su libertador? ¿Un líder político? Digamos que tendría eh, la inteligencia de Einstein, el carisma de Brad Pitt y la fuerza de Hércules, ¿ok? Algo así. Sacaría a patadas a Roma de aquí, destruiría a los enemigos de Israel y restablecería a Israel. Les daría prosperidad sin fin. Ese era su anhelo. Aquí está el Mesías. Pero el Mesías venía a ofrecerles no esa liberación ni ese libertador. ¿Cómo se describe la misión de Jesús aquí? Buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos, predicando el año agradable del Señor. Okay. Dos ideas muy importantes. Jesús y su misión de traer rescate a Israel, liberación. ¿Qué significa la palabra liberar? ¿Qué es este libertador? Bueno, en el Antiguo Testamento había muchas fiestas que estaban conectadas con la gran historia de salvación, con la gran historia del rescate de Dios por Israel. Algunas de estas fiestas, por ejemplo, eran el sábado. Cada sábado los judíos detenían sus actividades. Era un día para adorar a Dios, para recordar que Dios los había rescatado de Egipto y los había formado como parte de su familia especial. También tenían la fiesta de la Pascua y la fiesta de las tiendas de campaña, se conoce como los tabernáculos. La celebraban una vez al año. Ahí recordaban cómo Dios los libró de su tiempo de opresión y aflicción en Egipto. Los rescató de la muerte y la esclavitud. Les proveyó en el desierto de agua y de alimento y de vestidos. Estuvo con ellos todo el tiempo. Recordaban eso. Y luego estaba una fiesta cada 7 años. Una fiesta donde daban un año, era un sábado, mega sábado, por decirlo así. Era un año sabático para la tierra, la dejaban descansar. Era un tiempo en que tenían que recordar que están ahí por la gracia de Dios. Pero luego estaba una de las fiestas más importantes de todas, el año del jubileo. Cada 50 años, todas las deudas en Israel quedaban absolutamente canceladas. Si tenías una deuda, si habías perdido tu tierra, si la habías vendido por pobreza, absolutamente toda deuda cancelada, todas las tierras vendidas se regresaban a sus propietarios originales. Era un gran año de liberación. Ese era el año del jubileo. Bueno, Isaías está tomando el concepto del año de jubileo y lo está agrandando hacia un gran año del jubileo, ¿ok? Un día en el que el Señor mismo rescata a su pueblo y trae libertad y rescate a su creación. Esa es la promesa de Isaías. Un día aquel ungido sería el instrumento de salvación donde Dios traería salvación para todos, para todo su pueblo, para los que creen. Jesús está diciendo que está inaugurando ese año de salvación. Su vida, su misión es traer liberación, rescate. ¿Para quiénes? ¿Ok? Ya vimos, la misión de Jesús es una misión de rescate. ¿Pero a quiénes? Pues dice ahí, buenas noticias a los pobres. ¿Quiénes son los pobres aquí? Yo sé que lo primero que viene a nuestra mente, pensaríamos, son aquellos que tienen carencias, ¿verdad?
que tienen una crisis económica, que no tienen bienes materiales. Estos son los pobres. Y sí, son parte de lo que se incluye aquí dentro de pobres, pero no es lo que significa específicamente pobre en Lucas. En Lucas, los pobres son los vulnerables, los marginados, los que por diversas situaciones en su comunidad han sido puestos aparte. Ahorita, mientras leamos, nos vamos a dar cuenta a qué se refiere Jesús con los pobres. Pero sí, en parte incluye a aquellos que son vulnerables por su situación económica. Jesús amaba estar con los pobres. Y especialmente Lucas, por eso este capítulo está aquí, especialmente Lucas subraya el hecho de que Jesús amaba estar con la gente pobre, con la gente vulnerable, con los que nadie quería estar, con los que en su cultura eran considerados un cero a la izquierda. Jesús amaba estar con ellos, comer con ellos, servirles. ¿Okay? Toma nota de eso, lo voy a mencionar al final. Pero Jesús amaba estar con ellos, llevarles las buenas noticias de Dios. Pero, una vez más, pobres aquí es algo mucho más grande. Pero sin duda alguna, no hay que ignorarlo. Aquellos que están vulnerables son los más dispuestos a escuchar a Jesús. Aquellos que tienen una situación difícil son los que están más abiertos a escuchar a Jesús. Aquellos que no creen tener una necesidad, no escuchan a Jesús. Así que es cierto, no necesariamente alguien pobre inmediatamente es alguien que escucha a Jesús, pero regularmente alguien que está en una situación de crisis, está vulnerable, reconoce su quebranto y está dispuesto a escuchar al Señor. Jesús amaba servir a los que no te pueden recompensar. A ellos amaba servir Jesús. Ok, entonces mira la respuesta de la gente, ok. Pero pobre es aquel roto, pobre espiritual, quebrantado, necesitado de Dios, aquel que está en tinieblas. Y Jesús dice que ha traído libertad para los pobres de corazón, para los pobres espirituales, para los quebrantados, los necesitados de un Salvador. ¿Cómo responde la gente? Verso 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían. Ahora, no digas, pues están respondiendo bien, ¿no? Dice que están maravillados. Aquí la palabra maravillados es que no saben qué hacer con Jesús. Están boquiabiertos, pero no necesariamente porque digan, qué increíble es Jesús. Mira lo que dicen más adelante. Dicen, ¿no es este el hijo de José? Es decir, tú, el Mesías, pero si sabemos de dónde eres, pues si eres de aquí, de esta aldea insignificante, tú eres insignificante. Tu papá tenía un trabajo insignificante. ¿Quién te crees mejor que nosotros? Tú no puedes ser el Mesías. ¿Quién crees que eres? ¿Okay? Eso es lo que están diciendo. Están boquiabiertos, pero están menospreciando a Jesús. Y al menospreciarle están diciendo, no te necesitamos. Tú crees que eres mejor que nosotros, pero no te necesitamos. En realidad, el enfermo eres tú. Tú necesitas ayuda, Jesús. Por eso, Jesús se anticipa a lo que hay en el corazón de esta multitud. Y mira lo que les dice Jesús en el verso 23. Esta es la respuesta de Jesús a la respuesta que hay en el corazón de esta multitud que está escuchando. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Le están diciendo, ¿quién te crees que eres? ¿Quieres demostrarnos para que te creamos? Pues a ver, haz un milagro como los que hiciste en Capernaum, hazlo aquí, ayúdanos. Pero eres un charlatán. Tú eres el que necesitas un médico. El enfermo eres tú, nosotros estamos bien. Médico, cúrate a ti mismo. Este es el colmo de la incredulidad y de la ceguera. ¿Cómo decimos?
¿No hay peor ciego que el que no quiere ver? Tienen al Mesías frente a ellos. ¿Ok? Han esperado la redención de Israel. ¿Ok? ¿Te acuerdas lo que dijo Simeón cuando cargó a Jesús y dijo: gracias Dios porque con mis ojos he visto a aquel que va a traer rescate, salvación? Están viendo a aquel a quien Dios ha elegido, aquel que Dios ungió como un instrumento de rescate y salvación. Y le dicen: "Ja, ¿quién te crees? Médico, cúrate a ti mismo". Pues Jesús quiere llevarles a ver su necesidad, llevarles a ver que su problema no está fuera de ellos, su problema son ellos. Son ignorantes de su pobreza espiritual, no quieren reconocerla. Y entonces Jesús les va a enseñar quiénes son los pobres a los que les trae buenas noticias. Dice el verso número 23. Él les dijo, una vez más vamos a leer: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda. ¿Notaste? Vulnerable, ¿verdad? En Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, sirio. No es pobre, pero está marginado. ¿Por qué? Es leproso. Jesús utiliza las escrituras y les presenta estas dos historias para tratar de mostrarles su necesidad de un Salvador. Pero también le está confrontando su incredulidad y su necedad. Verás, en el libro de Reyes, te recomiendo mucho, igual y te animas a aventarte a leer primero Reyes, segundo Reyes entre semana. Ahí está tu segunda tarea. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Pero podrías leer el capítulo 17 del primer libro de Reyes, o podrías leer el capítulo 5 del segundo libro de Reyes, nada más. Ahí vienen estas dos historias. ¿Okay? Estamos hablando del tiempo más árido, espiritualmente hablando, en Israel. Un tiempo que llamamos un tiempo de apostasía, donde el rey Acab se casó con una mujer extranjera, Jezabel, y no solamente es que habían abandonado al Señor y estaban adorando otros dioses, especialmente a Baal, sino que Jezabel era una cazaprofetas. Literalmente lo que quería hacer Jezabel era quitar la adoración a Dios de la tierra de Israel y matar a todos los profetas. Bueno, en este tiempo de tanta oscuridad hubo 2 profetas muy importantes: Elías y Eliseo. Y Eliseo fue este profeta que, viendo con dolor el quebranto y la corrupción de su tierra, probablemente sabía que en las escrituras decía que Dios, una de sus disciplinas, si Israel no se arrepentía, es que habría falta de lluvia. Se puso a orar y Dios le contestó. Fue a decirle al rey: va a dejar de llover tanto tiempo. Y dejó de llover. Y vino una sequía tremenda en Israel. Y de todo Israel, Dios envió solamente a Elías con una mujer, una viuda, que ni era israelita. Era de Sarepta, de Sidón, adoradora de ídolos. La mandó con ella. Y Dios le dio de comer a Elías a través de ella, y Dios le dio de comer a ella por recibir a Elías. Vulnerable, pobre, reconoció su necesidad. Lo único que le quedaba era un puño de harina y aceite. Elías le dijo: tú prepárame un pan, no te preocupes. Y nunca faltó harina y aceite. Le sostuvo todos esos años. ¿Qué característica vemos en la viuda? Es alguien quien, dentro del contexto del pueblo de Israel, no pensarías que ella recibiría el mensaje de Dios, ¿verdad? ¿Cómo un extranjero adorador de ídolos va a escuchar al profeta?
En Israel nadie escuchó al profeta, pero esta viuda sí, vulnerable y necesitada, recibió el mensaje de Dios por medio de Elías. ¿Ok? ¿Hace sentido? Tenemos la siguiente historia. Naamán. Naamán es el comandante del ejército de los sirios. Es un hombre muy importante. Es un hombre de prestigio, de honor, pero es leproso. Es un marginado. Está quebrantado. Esto no le permite desenvolverse en la sociedad normalmente. Bueno, aparte es un hombre terrible. Es un enemigo de Israel. De hecho, en su casa hay una muchachita de Israel que probablemente es parte de los botín que se trajo cuando ha ido en estas incursiones a la tierra de Israel. Y esta muchachita se entera de la lepra de Naamán y le dice al rey, ¿sabes? En mi tierra hay un profeta. Él lo puede sanar. Ve a pedir, ve a mandar por él. Así que el rey de Siria le manda cartas al rey de Israel que dice, esto es una conspiración, me van a matar, yo no tengo nada que ver con esto. ¿No? Y el profeta Eliseo se entera, escucha esto y dice, tú mándamelo, no te preocupes. Así que Naamán va y Eliseo de lejos ni siquiera va a atenderlo. Le manda a decir que se sumerja 7 veces en el río Jordán y se le quita la lepra. ¿No? Y se ofende mucho Naamán. Se ofende al grado de decir, o sea, ¿qué onda con este vato? ¿No? Literal, bueno, Reina Valedora, no Reina Valera, versión Reina Valedora. ¿Qué onda con este vato? ¿No? Qué grosero. En mi tierra hay mejores. ¿Me voy a meter este río apestoso? Para nada. Pero el sirviente Naamán le dice, sé humilde y recibe el mensaje. Va y se sumerge en el río Jordán 7 veces. Evidentemente, no era el agua la que sanó a Naamán, ni el número de veces, sino haber escuchado la voz del profeta. Y dice que salió y su piel era la envidia de todas las chicas. ¿Ok? Ningún skincare logró tener la piel de Naamán después de salir del río Jordán. Dice que como de bebecito. ¿Ok? ¿Qué característica tiene Naamán? Es un enemigo de Israel. Pero nadie en Israel oía a Dios. Y este hombre se humilló. Se humilló para recibir. ¿Qué le está diciendo Jesús a la audiencia? Deberían seguir su ejemplo. ¿Okay? De estos dos extranjeros. Deberían, o sea, si ellos siendo extranjeros escucharon al profeta, ustedes que están esperando al Mesías y la promesa, y aquí está el Mesías y la promesa. Y ustedes dicen, médico, cúrate a ti mismo. El enfermo eres tú. ¿Te das cuenta de la dureza de su corazón? Por eso, cuando dice que se asombraban de las palabras de gracia que él les hablaba, creo que podría traducirse como se asombraban de la gracia de Dios en sus palabras. Jesús estaba prometiendo salvación y rescate para la gente que ellos pensarían no merece salvación. Por eso a lo largo del relato de Lucas, aquí va otra tarea. Fíjate en aquellos que reciben el mensaje. Déjame adelantarte unos casos. Un leproso, de 10 solo va a regresar uno a dar gracias. Lo va a recibir también un recaudador de impuestos. Unos que cualquiera de los que son devotos y fieles en Israel dirían, ese está bien perdido. Y él escucha el mensaje y se arrepiente. Una mujer prostituta recibe perdón y gracia. Y un religioso se ofende de que Jesús se atreva a hablarle y hablarle del perdón. Los pobres, los que reconocen su necesidad, su quebranto espiritual. ¿No eran ellos también pobres? Sí, el problema es que no lo reconocían. Por eso, repito, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es el mensaje de Lucas. Entonces, al final, ¿qué hace esta multitud? Y aquí vamos a terminar. Dice el verso número 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose,
le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Dice, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Sí? Entonces, en Galilea, ¿quiénes van a escuchar las buenas noticias? Los quebrantados de corazón las van a recibir. Pero para otros que no van a querer reconocer su quebranto, que van a maldecir a Jesús, que van a rechazar a Jesús o van a intentar matarlo. Así que, déjame ponerlo así. Las buenas noticias del Evangelio son una ofensa para el religioso. Son una ofensa para aquel que cree que es suficientemente bueno y que por sus méritos merece el cielo. El Evangelio es una ofensa para aquel que establece su propia justicia. El que se compara con otros y dice, esto dáselo a otros que sí lo necesitan. Yo soy una buena persona. El Evangelio ofende a aquellos que creen que por su comportamiento Jesús les debe algo. Y cuando no les concede lo que tanto piden y que por su piedad merecen, se decepcionan de Jesús. A ellos ofende el Evangelio. Porque el Evangelio requiere que reconozca mi pobreza espiritual. Necesito reconocer que soy un pecador. Necesito reconocer mis maldades, mi egoísmo, mi orgullo, mi necesidad de un Salvador. El Evangelio transforma, bendice, restaura a aquellos que vienen con un corazón humillado, sin nada que ofrecer. Simplemente reciben. Por eso Jesús en las bienaventuranzas hablaba de bienaventurados los pobres de espíritu. Ellos son los que van a ser consolados. Ellos son los que van a recibir buenas noticias de salvación. Es decir, los que escuchan y reciben. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo has respondido al mensaje del Evangelio? ¿Has reconocido tu pobreza espiritual? ¿Has recibido la gracia y el perdón generoso de un Dios bueno que a través de Cristo ha venido a ofrecerte su vida? Ese es el Evangelio. Esta liberación que Jesús llevaría a cabo, Jesús se identificaría con nuestros pecados, iría a la cruz a morir por nuestras maldades y resucitaría para darnos el regalo de su vida. Esto es lo que Dios quiere. Que nadie se pierda, sino que puedas conocer al Salvador. Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan, dice, al arrepentimiento. Que nadie se pierda, que le conozcas. Esa es la misión de Jesús. Él no vino a condenar, Él vino a salvar y rescatar. En algún día Él volverá para establecer justicia. Pero primero vino a ofrecer su vida como un regalo para los quebrantados. Así que, ¿cómo has respondido al Evangelio? Pero por otro lado, creo que este pasaje nos enseña cuál es la misión de Jesús. ¿Cuál es la misión de la iglesia el día de hoy? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Pues llevar a cabo la misión de Jesús. Anunciar las buenas noticias a los quebrantados del corazón. Y así como Jesús le encantaba y amaba estar con la gente que no le podía devolver el favor. La iglesia tiene que ser un hospital. Y como creyentes estamos en una misión de llevar las buenas noticias del reino, de su amor, a aquellos que están quebrantados. A ese que piensas, este no se va a convertir. Jamás, jamás. Este no lo merece. Este no se va a convertir. Este está tan perdido. Necesita escuchar las buenas noticias. Déjame aclarar, las buenas noticias son para todos. Todos somos pecadores, definitivamente. Pero Jesús amaba ir y anunciar el Evangelio a los rotos de corazón. A el rico como Naamán, pero que está bien perdido, ¿ok? Y necesita a Dios. Como aquella mujer necesitada
en crisis, que piensa, este día es el último día, no hay otro día para mí, necesita el Evangelio. Qué bello, ¿verdad? Poder tomar la misión que el Señor nos ha dado, Jesús, a través de su iglesia, anunciando buenas noticias. Así que esta es mi segunda pregunta. ¿Estás participando en la misión del Evangelio? ¿Estás llevando las buenas noticias del reino a aquellos que más lo necesitan? Quizás es momento de levantar nuestra mirada y ver a los que están a nuestro alrededor. Estoy seguro que hay ahí quien necesita escuchar. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado para meditar en el Evangelio de Lucas. Y gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, Señor. Esta era nuestra condición, en tinieblas, de corazón roto, pobres en espíritu. Y, Señor, te revelaste en nuestras vidas. Nos llamaste, nos has incluido en tu familia, Señor. Nos mostraste tu amor, extendiste tu amor hasta nosotros, tu misericordia. Señor, ayúdanos como tu familia a extender amor y misericordia a otros, Señor. Incluso a aquellos que muchas veces pensamos que son inalcanzables. Perdónanos, Señor, si hemos sido ciegos a llevar estas buenas noticias a otros. Pero también te ruego, Señor, que si esta noche alguien, aunque tenga poquito tiempo o mucho tiempo de escuchar, si no ha respondido como debería responder al Evangelio, humillándose y recibiendo esta buena noticia, yo te ruego que tú le rescates, que tú te reveles a su vida, que le muestres la pobreza de su corazón. Te lo ruego por favor y te doy gracias. Amén.